En este video abordaré qué significa o qué aspectos se estudian cuando se alude al constructo cultura organizacional. Haré un enfoque desde la construcción de tipologías de culturas organizacionales, que es una de las perspectivas para el estudio de las organizaciones. El concepto cultura organizacional ha estado implícita o explícitamente reconocido en las distintas revistas y publicaciones científicas, especialmente en las corrientes que estudian el comportamiento organizacional y la literatura sobre el management. Esto empieza a ocurrir a partir de 1970 como concepto que crece alternativamente al constructo de clima organizacional. Ya a partir del año 80, una publicación del Business Week genera la gran preocupación teórica y empírica por el concepto de cultura corporativa y cultura organizacional, identificándose valores que son difíciles de cambiar, pero que están asociados al éxito o fracaso de la organización. Sí es legítimo señalar la postura que uno debe tener cuando se estudia la cultura organizacional. Y en esto sigo a Handy, que tiene un argumento similar al de Chain, cuando observan que las organizaciones no poseen cultura, ellas son cultura. Porque si se dice poseen cultura, significaría que las características culturales y la organización tendrían vidas paralelas, serían entidades separadas, pero se trata de una sola realidad. Las organizaciones son cultura. Establecido esto, podemos identificar diferentes autores que han estudiado la cultura organizacional, como los que se mencionan en pantalla, desde Dill y Kennedy, Chain, Hofstede, Alveson, Smith, entre otros. Todos ellos han identificado empíricamente que ciertas orientaciones culturales conducen a que una organización sea más efectiva y tenga un mejor desempeño. Por ejemplo, Dill, Kennedy y Kotter y Hesketh señalan que han obtenido correlaciones entre culturas fuertes y alto desempeño en algunas organizaciones. La cultura fuerte se ha medido por el grado en que todas las secciones de la organización se acoplan a aspectos claves de la cultura organizacional. Lo que está claro es que cuando se aborda desde el enfoque de las tipologías, se aborda una organización, lo que se intenta es identificar las dimensiones de la cultura organizacional, porque sería multidimensional. Acá en este pequeño modelo hay varios de las variables, factores, dimensiones que se contemplan cuando se estudia la conducta organizacional. Es un esquema, un modelito que es una síntesis de lo que dicen distintos autores. Uno de los autores más importantes es Chain, que habla de 3 niveles: el nivel de los artefactos y prácticas, el nivel de los valores y el nivel de los supuestos básicos. Lo importante de este enfoque es que genera un continuo desde lo invisible a lo visible, desde lo descifrable a lo no descifrable, desde niveles de preconciencia a niveles elevados de conciencia, de supuestos que se dan por hecho y supuestos que son declarados. Esto, para un investigador y para un administrador, un
un líder de una organización, es tremendamente importante. Distinguir estos tres niveles, cómo están acoplados, configurados al interior de la organización. Lo que está claro es que cuando se mide la cultura, en general, la literatura revela que se miden actitudes, creencias, normas, valores. Es decir, aspectos objetivos y subjetivos que están configurando la manera como se va produciendo el proceso de significación al interior de la organización, cómo se está generando el discurso organizacional, la retórica organizacional. Existen distintos instrumentos para medir la cultura, pero hay dos que los considero bastante importantes y que son muchos los investigadores que los han usado. Por un lado, la encuesta de valores Hofstede, y por otro lado, el instrumento denominado Competing Values Framework de Quinn y Cameron. Acá presento el modelito que Cameron y Quinn desarrollan en términos de su tipología: una cultura tipo clan, otra cultura jerarquizada, otra cultura ad hoc y una cultura orientada al mercado. Ustedes pueden observar los ejes que están en cuestión en términos de una orientación interna y una orientación externa, en términos de dos variables que se cruzan: flexibilidad y discreción, estabilidad y control. En algún momento en otro de los videos es posible que aborde más específicamente este modelo traducido a un instrumento de medición. La hipótesis sustantiva es que la organización sería una estructura en el cual su cultura, lo que ella es, y su identidad, influiría en el desempeño organizacional. Otros dirían en la efectividad organizacional. Es decir, estaríamos en presencia de una variable independiente, la cultura organizacional, y una variable dependiente, el desempeño. Esa sería la hipótesis más genérica que uno podría establecer cuando estudia la cultura organizacional. Es decir, el estudio de la cultura organizacional pasaría a ser importante, no solamente para el investigador, sino para el liderazgo organizacional, en términos que hay ciertas formas de cultura organizacional que afectan positiva o negativamente el desempeño de la organización a su efectividad. Como digo, esta es la hipótesis más genérica. En función de esto, se han construido índices de cultura y puntaje en relación al desempeño organizacional. Por ejemplo, la cultura organizacional genera determinadas actitudes hacia el trabajo, determinadas creencias sobre el trabajo. Se generan determinadas normas para regular el trabajo y se instalan determinados valores sobre el trabajo. Y estas cuatro dimensiones estarían afectando el desempeño. Es decir, aquí hemos desagregado la cultura como variable independiente en todas estas dimensiones que es necesario medirlas. Rawls, otro de los teóricos importantes, del año 98, desarrolla un modelo conceptual del impacto de la cultura en el desempeño y la satisfacción organizacional. Señalan que la cultura organizacional alude a factores objetivos como la forma y la postura de la organización frente a la innovación y el riesgo. Si está orientada al resultado, si está orientada a las personas, si está orientada a los equipos, sus niveles de agresividad, sus niveles de estabilidad. Y en función de esto, se habla de cultura organizacional alta o baja,
podría ser entendido dicotómicamente como dos categorías extremas, pero la flecha está indicando que puede ser un continuo, alta, media, alta, baja, perdón, baja, media, alta, lo cual significaría una escala ordinal de menor desarrollo a mayor desarrollo. Y la cultura, en función de estos componentes o de estas tipologías o de estos tipos ideales, se estaría comportando con propiedades positivas o negativas. Y esto afectaría el desempeño y la satisfacción. Algunas de las hipótesis que formularé en esta primera parte, en este primer video, para abordar la cultura organizacional, es una de las hipótesis que he rastreado empíricamente, y algunas las he abordado a través de la investigación. Una primera hipótesis diría que la cultura organizacional tiene un impacto significativo en el desempeño organizacional. Habría que aclarar allí, ¿cierto?, subhipótesis en función de los modelos que he venido mencionando, por ejemplo, el de Robbins. Una segunda hipótesis indicaría que la respuesta organizacional al cambio, desde una cultura organizacional existente, tiene un cambio significativo en el desempeño organizacional. Y una tercera hipótesis, la cultura organizacional tiene un impacto significativo en el sentido de identidad de sus miembros. Son tres hipótesis que han sido investigadas empíricamente. Como hipótesis son conjeturas y se tienen que reunir los datos empíricos que permiten corroborarlas o no. Muchas de las críticas que hay al interior de la investigación sobre la cultura organizacional derivan que hay dos grandes corrientes. La corriente más cuantitativa, en la que ubicaría yo la perspectiva de generar tipologías, tipos ideales, en que se mide la brecha entre lo que es y lo que debería ser, y en función de eso se trata de gestionar el cambio. Y las posturas más interpretativas, cualitativas, por ejemplo, con enfoques más fenomenológicos. Y a partir de estas posturas, las más interpretativas, se critican los estudios tipológicos en términos que se enmarcarían más en un concepto epistemológico y en una metodología de corte positivista. No me voy a pronunciar aún sobre mi postura personal frente a la investigación de la cultura organizacional, porque hasta este momento lo que vengo haciendo es tratando de explicar qué significa la cultura organizacional, por qué se la investiga, qué corrientes hay para investigarla, qué dimensiones se incluyen, qué tipo de métodos se utilizan. Y hasta el momento he señalado que los enfoques tipológicos usualmente emplean instrumentos de medición con calidad psicométrica, como los de Hofstede y el de Cameron y Quinn, a través de los cuales se mide la conducta, la cultura organizacional actual, y se la puede comparar, por ejemplo, con la cultura preferida por los miembros de la organización. En una segunda parte, porque esta es la primera parte, abordaré con más detalle las hipótesis que están en juego al estudiar la cultura organizacional. Hasta el momento básicamente he mencionado estas tres, pero además tendré que ver cuál es el papel de los estilos de liderazgo y la cultura organizacional y el desempeño, y otras variables como los valores,
qué rol juegan los valores al interior de la cultura organizacional con respecto al desempeño y cuáles son las interrelaciones entre estas variables. Si son variables intervinientes, son variables independientes o son variables dependientes. Y todo esto es tremendamente importante y es el aporte que hace la investigación para cómo voy configurando el entendimiento de lo que es la cultura organizacional. Y mi hipótesis más general, establecida en este video, es que tiene sentido investigar la cultura organizacional porque lo que estamos tratando de lograr es que la organización sea más efectiva, que la organización tenga un buen desempeño. Y la hipótesis es que hay determinadas dinámicas y tipos de culturas que hacen que esto sea más efectivo o menos efectivo. Compañía única y novedosa para la mayoría de sus empleados. Lo que hace Google es crearte un ambiente fantástico para tener iniciativa y lograr desarrollar tus productos rápidamente. Tiene una estructura muy distinta al resto de empresas de ingeniería. Siempre intentamos evitar la burocracia para que la gente pueda hacer lo que más le convenga para su proyecto. Lo bueno de Google es que tiene una gran autonomía para decidir sobre sus productos y su rumbo. Nos motivan para trabajar en lo que de verdad es importante. Las grandes ideas provienen de los empleados. En Google, si eres nuevo en la empresa y tienes nuevas ideas sobre organización de la empresa, puedes empezar a realizar cambios si la gente está de acuerdo. El mayor recurso de la empresa es sin duda sus trabajadores. Lo que más me atrae a la empresa es que reclutan a gente muy buena. Sobre todo se busca gente que esté dispuesta a divertirse trabajando. Todo el mundo en Google está mentalizado para que la empresa triunfe. Es uno de sus secretos. En Google no hay dos personas iguales, hay mucha diversidad. Tenemos gente recién salida de la universidad, otros con 25 años de experiencia. La concentración de talento que hay aquí es increíble. Voy a trabajar pensando en las conversaciones que voy a mantener con mis compañeros y con la gente nueva que voy a conocer. Por eso voy seguro de que voy a conocer grandes ideas a diario. Tenemos yoga, pilates, masaje, guardería. Y no hemos hablado de la comida. La comida es genial. Tenemos comida francesa con su tertulia. Tenemos grandes cafeterías. Tenemos cualquier tipo de cocina, toda deliciosa, como en los restaurantes de Nueva York. Es un beneficio extra, es genial. Sabes que tu trabajo será visto por millones de personas y te motiva más. Tienes la oportunidad de asombrar a gente que ni conoces. Es una empresa que hace divertido ir a trabajar. No te preocupan los problemas, la gente, es un sitio genial. So it's really a great place to work.